Cordial saludo, compañeros y profesora. Mi nombre es Jesús Alberto Ortiz Claros, estudiante de segundo semestre de la Maestría en Integración de TIC en las Organizaciones. El día de hoy voy a contextualizar eh, acerca de la investigación cuantitativa, eh, partiendo de que el señor Sampieri, en su página número 7, define la investigación cuantitativa como el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno o de un problema. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Según el señor Sampieri 2014 en su página 8, la investigación cuantitativa tiene un proceso de manera secuencial, en donde parte de una idea, un planteamiento del problema. Después del planteamiento del problema, viene una revisión de la literatura y el marco teórico, y después de revisar la literatura y el marco teórico, viene la visualización del alcance de la investigación, en donde un paso importante es la elaboración de la hipótesis, en donde se definen, en el proceso cuantitativo, se definen unos variables. Después de que se defina la variable, viene el desarrollo del diseño de investigación. Después del diseño de investigación, tenemos que viene la selección de una muestra. La selección de una muestra que debe ser representativa, ¿sí? Debe ser representativa para tomar esos datos y procesarlos. Después viene una recolección de los datos, ¿cierto? A esa población que se está estudiando, y luego viene un análisis de los datos de acuerdo a la ocurrencia de los eventos de esa población o lo que se quiera, o los factores o las cosas que se quieran investigar. De estos eventos que se pueden medir, que deben ser, que esos eventos, perdón, que se pueden medir, se dan unos resultados, perdón. Todo está basado en la investigación cuantitativa en los hechos. Como mirábamos en la ayuda anterior, todo está centrado eh, en las variables. Es muy importante, es una característica importante de la investigación cuantitativa, las variables, definir las variables. Una vez que se definan las variables, esas variables pueden ser analizadas con métodos estadísticos numéricos que permiten recolectar los datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y un análisis estadístico. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea, con el fin de que sea objetiva y que no tenga inferencias. El investigador en esta posición debe ser neutral, que no tenga injerencia en la investigación como las creencias, el entorno alrededor como las creencias, la parte religiosa, los mensajes televisivos, las tendencias que pueda tener, los temores que pueda surgir a partir de esta investigación. Entonces, por eso se dice que debe ser neutral el investigador y que debe tener mucha objetividad. Como parte de la base numérica, entonces decimos que el método estadístico tiene que llevar también una secuencia en donde recolecta la información, la procesa, hace un análisis, hace una interpretación, y de esa interpretación confirma, predice un fenómeno, deduce, y esa información que se interpreta debe tener validez y confiabilidad para generar un conocimiento con los otros pares o investigadores. Como lo acabamos de mirar en la ayuda anterior, la selección de la muestra representativa es también una característica muy significativa
para dar el paso a utilización de métricas del método estadístico, en donde esto se realiza con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar unas teorías. Por eso se dice que es de manera secuencial. Unos instrumentos predeterminados que pueden ser instrumentos como SAS, gráficas, Minitag, análisis estadística por vectores, entre otros. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa, como lo podemos observar, lleva una serie de pasos. Entonces, cada paso que da tiene que ser de manera secuencial y no se puede saltar del uno al otro, porque posiblemente cuando llegue acá, al término de su investigación, no pueda llegar a tener unos resultados óptimos y se va a tener que refutar esta investigación cuantitativa con los otros pares. Entonces, lleva un paso a paso y hay que respetar el paso a paso para llegar a los resultados. Tenemos el personal cualificado, disculpe, la investigación cuantitativa tiene cierta complejidad también porque hay que tener un personal calificado para realizar estas investigaciones cuantitativas. Para realizar estas investigaciones cuantitativas tiene que tener un diseño de la investigación apropiado, donde se pueda describir, donde se pueda explicar, donde se pueda comprobar, donde se pueda predecir la casualidad, donde se generan, por casualidad, donde se generan los fenómenos y comprobar las teorías, como lo podemos mirar en esta ilustración, puede ser causa-efecto, en donde miramos que al niño le están aplicando su inyección y un efecto puede ser que el efecto es que del dolor llora. Ese es un efecto. Ese es una comprobación o es un fenómeno que pues puedo explicar así como a grandes rasgos, en donde estos datos que el investigador reúne tienen que tener validez, fiabilidad y ser muy confiables. Tenemos una aplicación de la lógica deductiva, de lo general a lo particular. Definir los procedimientos adecuados en la recolección de datos, como ya lo había mencionado anteriormente, que es donde en la recolección de datos tenemos que es mediante la observación, la medición y la documentación para poder medir con precisión las variables del estudio. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre lo cuantitativo, entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo? Según Creswell 2013, Niklas 2010 afirma que hace unas décadas existía una rivalidad entre blanco y negro. Entonces hacía una similitud entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Los detractores de lo cuantitativo decían que era impersonal, o sea que no estaba dirigido específicamente a algo, sino a lo general, frío, reduccionista, y dentro de lo frío y reduccionista quería decir, de lo reduccionista quería decir que de lo simple hay una simplificación de lo excesivo a lo más complejo, que tiene unas limitantes, en donde esas limitantes no podía tener como en lo cualitativo, que eran sensaciones físicas como el frío, el calor, tener en cuenta esta cantidad de variables para ser estudiadas. En lo cuantitativo no se tienen. Se parte del principio de los hechos, está basado en ellos. Y los detractores de lo cualitativo decían que era vago, subjetivo o inválido o especulativo, sin posibilidad de réplica, como hay posibilidad de réplica en el cuantitativo y sin datos sólidos, por tener la versión por tener, digamos que el estudio de las emociones, de los sentimientos, del frío, calor, hambre, como lo tenemos aquí en este ejemplo. ¿Es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? De ser posible, ¿cómo se caracteriza?
Entonces, de acuerdo a lo investigado, tenemos que la investigación cuantitativa y cualitativa sí se puede tener combinando los dos enfoques. Y esto está fundamentado en el pragmatismo, en mirar lo real en cada uno de los casos. La recolección y análisis de datos se puede realizar de manera cuantitativa y cualitativa, como lo miramos en el cuadro inferior, que cada uno, aquí hacemos la similitud, cada uno recoge los datos, hace un análisis estadístico, pero este hace un análisis de datos cualitativos y también hace un análisis de datos que pueden dar resultados y esos resultados se combinan para tener un una comprobación de la teoría y o refutación. Utiliza con frecuencia de manera simultánea un muestreo. Este lo caracteriza porque está construido de dos realidades, una objetiva y una subjetiva. La objetiva está basada en hechos y la subjetiva está basada en las emociones, en lo que nos expresa aquí el paisaje, que es el asombro que tiene en la caricatura. Sin embargo, los hechos son que tiene animales, el árbol, esos son la parte realidad objetiva y la subjetiva son la parte emocional, lo emocional, lo que piensa. Pienso que eso es un ejemplo de ello. Lógica deductiva tiene una lógica deductiva y una lógica inductiva. Una que parte de lo general a lo particular y la otra parte viceversa. Entonces se complementa una con la otra para obtener un resultado. La lógica inductiva y deductiva desde el punto de vista del problema. Nuestro problema es que siempre quieres tener la razón. Entonces yo diría que no siempre todos tenemos la razón, ¿cierto? Y los dos métodos son importantes ver las dos variables como lo miramos aquí en esta caricatura. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que les guste este video. Feliz semana.